Muchas gracias. Nosotros estamos demandando la reposición de la demandante a su anterior puesto de trabajo como representante de ventas en la empresa distribuidora comercial Álvarez Bol SRL desde el 1 de septiembre de 2018, porque vamos a acreditar que se ha configurado un despido incausado el día... Perdón, discúlpeme. Vamos a acreditar que se ha configurado un despido lesivo a los derechos fundamentales por haberse afectado el derecho de defensa y el debido proceso de la demandante. El despido aconteció el 13 de noviembre del 2019. Ella inició su vínculo laboral con la empresa el 1 de septiembre del 2018. ¿Por qué señalamos que probaremos esta clase de despido, el lesivo de derechos fundamentales? Por dos aspectos. Primero, porque hubo una inobservancia al despido, al procedimiento disciplinario. Porque no se le otorgó el plazo 6 días que establece la ley laboral, sino 3 días. Y el segundo aspecto es porque no se le exoneró de su obligación de asistir a su centro de labores, porque probaremos que estuviera permitido que la demandante ejerza su derecho de defensa de manera completa, correcta, conforme a ley. En cuanto a los hechos, señora magistrada, probaremos que a la demandante se le imputó faltas graves, que dicho sea de paso, faltas graves que no las cometió. Es cierto, no es materia de debate la comisión de faltas graves o no, pero es bueno resaltar que la discusión de las faltas graves ya fue dilucidada en el proceso laboral 4508-2020, donde se determinó que la demandante no cometió faltas graves. Fue un proceso de indemnización que le inició la empresa Álvarez Bol, la empresa hoy demandada le inició un proceso de indemnización y ante el sexto juzgado laboral, y se determinó que no hubo daño porque evidentemente no había cometido faltas graves la demandante. Eso como referencia por el tema de fondo de las faltas graves. Pero en el tema del procedimiento de despido es donde existe el problema, porque a la demandante se le notifica con una carta de imputaciones el 27 de octubre del 2020. Se le imputa básicamente, es bueno saber de qué se le imputaba, más allá de que no sea materia de debate, pero se le imputa por haberse apropiado de 80.806 soles y de apropiarse de mercaderías. Recordemos que la demandante tenía como cargo representante de ventas, vendedora, y sus funciones eran acudir a vendedores, empresas vendedoras, generalmente en el mercado Palermo, estas empresas que venden productos al por mayor, mercancías, y le acusan de que se apropió de 80.806 soles, señalando de que dos empresas, empresa Maizú y Paris, le pagaron los montos producto de la compra de mercadería que Álvarez Bol le había vendido. Y una tercera empresa, la empresa Daniale, le imputa que no le habían entregado la mercadería. Es decir, que la demandante no le había entregado la mercadería, que había cancelado esta empresa Daniale. En la carta de preaviso de despido voy a señalar que es la primera carta de preaviso de despido, porque hay dos, del 27 de octubre de 2020, le hacen estas imputaciones y no le adjuntan ningún medio probatorio. Medios probatorios que sustentaban las faltas graves, que eran una auditoría, un informe de auditoría, mediante el cual se concluía que la demandante se apropió del monto antes señalado y que no entregó la mercancía a una tercera empresa. No se le adjuntó 3 facturas, no se le adjuntó 4 boletas y 2 declaraciones juradas de las 2 empresas, de las 2 empresas habían firmado una declaración jurada señalando de que le habían entregado dinero a la demandante por la compra de mercadería. Y ese dinero nunca había llegado a Álvarez Bol, a su empleadora. La demandante realiza sus descargos con fecha 30 de octubre del 2020, y digo realiza sus descargos porque en efecto cuando le imputan a la demandante y a cualquier persona que se había apropiado de 80.806 soles y no había entregado mercadería, es decir, que la mercadería se había quedado ella, lo primero que hace es negar
¿no? Más allá de tener a la vista las pruebas, uno sabe si cometió, si se apropió, si robó o no. Lo que hace ella es negar, obviamente, en general, que se había apropiado de esos 80.806 soles, pero lo más importante, denuncia de manera expresa, y eso lo probaremos, que no se le adjuntó las pruebas antes mencionadas. El informe de auditoría, 3 facturas, 4 boletas, 2 declaraciones juradas, imagínense la cantidad de pruebas. Con fecha, vamos a acreditar que con fecha 3 de noviembre de 2020, notificada el 5 de noviembre de 2020, la empresa le notifica una segunda carta de imputaciones donde admite su error y le dice, aquí están las pruebas, la auditoría, las boletas, los comprobantes de pago, las 2 declaraciones. Algo muy importante, tanto en la primera carta de imputaciones y en la segunda carta de imputaciones, acreditaremos que no le exoneran de su obligación de asistir a su centro de labores. Esto lo denunciamos porque evidentemente afectó su derecho de defensa. Y le adjunta las pruebas. La demandante, con fecha 5 de noviembre, notificada el 7 de noviembre de 2020, presenta una carta. Olvidaba un dato muy importante. En la segunda carta de imputaciones, la empresa emplazada le otorga 3 días. En la primera carta de imputaciones le otorgan 6 días, pero al tercer día, como la demandante denuncia que no le otorgaron las pruebas, le notifican esta segunda carta de imputaciones. ¿Y qué es lo que hace la empresa emplazada? Le otorga 3 días. ¿Cuál es el razonamiento? Dice, en la primera carta de imputación yo te di 6 días, pasaron 3 días, tú presentas una carta señalando que no se te adjuntaron las pruebas. En esta segunda carta de imputación te doy 3 días nada más, porque ya te defendiste de los 3 primeros. 3 más 3, 6 días que establece la ley. En esta segunda carta es donde denunciamos que se inobserva el procedimiento de despido porque le dan 3 días. Y sin su obligación de asistir, no le exoneran de la obligación de asistir a su centro de labores, a pesar de que sus funciones eran viajar también al valle, ir a Mercado Palermo para visitar a sus clientes. Además, acreditaremos, señora magistrada, que la empresa emplazada despide a la demandante el 13 de noviembre del 2020. Y el 13 de noviembre de 2020 acreditaremos que se fundamenta la extinción de su vínculo laboral en virtud al plazo de 3 días que se le dio y tome en cuenta los descargos iniciales del 30 de noviembre, del 30 de octubre de 2020 y el 7 de noviembre de 2020, donde la demandante acreditaremos que simplemente luego de la segunda carta de imputaciones lo único que hace es decir, si me has dado 3 días, necesito que respondas, necesito que te pronuncies porque era víctima de actos de hostilidad. No es descargos definitivamente, eso lo acreditaremos en su momento. El 13 de noviembre finalmente la despiden y toman en cuenta estos 2 documentos. Pero nosotros acreditaremos, señora magistrada, que a pesar de ello, la demandante, para demostrar a su empleadora que debió darle 6 días, es más, un plazo mayor por la naturaleza de las faltas que se le imputaba y por la intervención de varios actores dentro de las imputaciones, 3 empresas, la demandante, ella continúa con actos posteriores a la carta de imputación, la segunda carta de imputación, para defenderse. Y acreditaremos que ella presenta su carta de descargos número 2, la segunda carta de descargos, el 12 de noviembre del 2020, un día antes que lo despidan. Dentro del plazo de 6 días, ella se estaba circunscribiendo al plazo legal. Acreditaremos que ella, a pesar de que le dan 3 días, ella continúa, por ejemplo, buscando pruebas, a pesar de que no se le exoneró de su obligación de asistir a su centro de labores. Tuvo que contratar a un abogado, me contrató, si no era imposible que se defienda. Acreditaremos, por ejemplo, que se comunica con las empresas Maizú, Paris, notificándole una carta notarial que toma tiempo. Estas responden finalmente y felizmente responden, acreditaremos que niegan que le entregaron el dinero de las mercancías que han recibido. Y el 12 de noviembre
finalmente presenta sus cartas de descargos, la cual no es considerada en la carta de despido, sino acreditaremos que la empresa emplazada tome en cuenta lo que la demandante hizo en los 3 días otorgados a partir de la segunda carta de despido, donde sí le otorgan las pruebas para que se defienda. Finalmente, ya voy culminando, acreditaremos que esto ha afectado evidentemente sus ganancias porque ha sido despedida arbitrariamente, de manera abusiva, y esto ha mermado en la percepción de sus ganancias, que están referidas básicamente a las remuneraciones percibidas, beneficios sociales. Lo señalamos como parámetro de referencia. Nosotros hemos señalado en la demanda un monto que evidentemente a la interposición de la demanda eran 3.768 soles, pero nos reservamos el derecho a ampliar la cuantía. Evidentemente, por el paso del tiempo, este monto en su momento de emitir sentencia se incrementará. También hemos solicitado la indemnización por daño moral porque esto ha afectado notablemente en su salud. Acreditaremos con documentos fehacientes que la demandante ha tenido un problema físico que ha mermado también y ha repercutido en su estado emocional. Eso es todo, señora juez.